Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con la clase con el día de hoy. Me dicen si me escuchan bien, por favor, porque voy a tratar a ver si se escucha bien solo con el audio de la computadora, pero si no, pues con el audio del Sí, teléfono. se le escucha, profe. Gracias. Igual si se me empieza a escuchar entrecortado, pues me avisan, por favor. Permítame. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Listos. Bueno, ya están la mayoría conectados. So, permítame. Bueno, en la última clase estuvimos empezando a ver lo que eran los cuantiles, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Vimos el primero que era dividir prácticamente una serie de datos en 4 partes iguales, ¿sí? Hoy pues lo que vamos a ver es una continuación de eso. ¿Se recuerdan que yo les decía que existían lo que eran los deciles y los percentiles, ¿verdad? Prácticamente, miren, el proceso va a ser lo mismo, se van a dar cuenta que va a ser lo mismo. La fórmula es la misma, casi, ¿verdad? Casi tampoco no debo decir que sea la misma, ¿verdad? Los deciles, vean, son los nueve valores que dividen la serie de datos ordenado en 10 partes iguales. Los deciles dan como valores correspondientes al 10%, al 20% y al 90% de los datos. Por ciento de la información considerada, ¿verdad? Vamos a tener en este caso entonces 9 deciles, ¿verdad? 9 deciles. ¿Por qué? Porque obviamente no vamos a tomar el 0 ni el 100, ¿verdad? Entonces vamos a dividir nuestros valores ahora en 10, ¿sí? Lo vamos a dividir en 10. Ya no lo vamos a dividir en 4, sino que van a ser 10. O sea, vamos a tener 10 posiciones, ¿verdad? La fórmula para los deciles, teniendo los datos agrupados, es la siguiente, ¿vean? D sub K es igual al límite inferior real más, y nuevamente se nos muestra lo que viene siendo, vean, permítame, se nos muestra esta pequeña parte de la fórmula. Esto es lo único que va a variar. ¿Se recuerdan que la vez pasada era dividido 4, ¿verdad? Ahora va a ser dividido entre 10. ¿Y alguien se recuerda qué era esta pequeña parte de la fórmula? ¿Alguien que se recuerde? ¿Alguien que se recuerde qué significaba solo esa pequeña parte de la fórmula? ¿No, nadie? Bueno, esta Eso es pequeña para parte, la posición, profe. correcto, la posición. Así es. Es para la posición, que es lo primero que nosotros debemos eh, determinar, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos a resolver la fórmula sin saber en qué clase está, entonces vamos a tomar, dirían ustedes, a mí se me ocurre elegir esta, entonces mi límite inferior va a ser este, inferior real va a ser este. Mi frecuencia acumulada, pues no la tengo, sería 0. Podrían decir eso ustedes, pero no es así, ¿verdad? No es así, porque deben tener primero lo que es su posición, ¿verdad? Primero deben saber cuál es la posición a la cual van a ustedes seleccionar sus datos. A la siguiente tabla, determinar el decil cuarto y el decil séptimo, ¿verdad? No vamos a contar todos, ¿verdad? No vamos a contar todos, porque al final el procedimiento va a ser el mismo, ¿verdad? Bueno, no sé cómo estoy compartiendo pantalla, permítame.
Ahí está, sí, ya sé que me están viendo. Vean, esto era para el tema eh, de los, de los cuartiles. Vamos a utilizar esto mismo, pero vamos a utilizarlo pues para lo que nos piden ahora, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces vean, determinar el valor bueno, aquí está mal. Aquí sería 10, ¿verdad? Aquí sería 10 porque son 10 posiciones, ¿verdad? Tengan cuidado con eso. Aquí sería 10, ¿verdad? 10. Sí, 10. 10 posiciones. Bueno, entonces, ¿verdad? Vamos a ver, permítame. Aquí está. Primero que nada, vamos a determinar, como ya les dije, la posición, ¿verdad? La posición. En este caso, entonces vamos a buscar cuál decía aquí el cuarto decil, ¿verdad? El cuarto decil. Entonces vamos a decir D sub 4, ¿verdad? Este 4 va a sustituir al acá, ¿sí? El número total de datos, como es la tabla que estamos utilizando la semana pasada, ya sabemos que es 40. Igual está aquí más abajo, pero si bajo se me va a mover. Bueno, aquí está, miren. Total de datos 40, ¿sí? Total de datos 40. 4 por 40 son 160, ¿verdad? 160 dividido 10 será 16, ¿sí? 16. Bueno, sabiendo eso, vamos a buscar en nuestra tabla de frecuencias donde yo tengo 16 datos o más. Frecuencias acumuladas, 16 datos o más, aquí, vean. Y por eso yo les digo que no siempre, digamos, el hecho que diga el cuarto cuartil o el cuarto decil en ese caso, no van a pensar que va a ser la cuarta clase, porque no es así, ¿verdad? No es así. Aquí tengo lo que son 16 datos o más. Bueno, entonces voy a seleccionarlo porque de aquí voy a necesitar más datos. ¿Y cuáles son esos datos? Los mismos con los que veníamos trabajando antes. Límite inferior real, límite inferior real, límite inferior real. Vamos a colocarlo de un color. Límite inferior real. ¿Qué más me pide? Frecuencia acumulada anterior, ¿verdad? Anterior. Frecuencia acumulada anterior. Vean, es 10. ¿Qué más me piden? Lo que es su frecuencia respectiva en esa clase. Frecuencia 15. ¿Ya? 15. Y también nos piden el valor que viene siendo del intervalo. Y sabemos que el intervalo pues es de 7 porque estamos contando de 7 en 7, ¿verdad? Si, si ustedes se les olvida cómo hacerlo, se recuerdan que pueden contar, digamos, del límite inferior al límite superior. Por ejemplo, aquí en esta clase, vean, si contamos de 25 a 31 sería 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. ¿Vean? Son 7, ¿verdad? Estamos contando de 7 en 7. ¿Sí? Ese será el valor de nuestro intervalo. Bueno, vamos a agregarlo a nuestra calculadora. Se recuerdan siempre utilizar la mayor cantidad de paréntesis posible, ¿verdad? Colocando unos paréntesis aquí estaría bien. Bueno, límite inferior real, ¿cuánto es? Vamos a ver, permítame, límite inferior real, 24.5. 4.5. La posición, ya la habíamos encontrado, era 16. El tema de la frecuencia acumulada anterior, 10, vean, es 10. ¿Y qué nos falta? Nos falta lo que viene siendo la frecuencia correspondiente a esa clase, vean, que es de 15. ¿Sí? Agregamos a la calculadora. Vamos a rectificar el resultado.
24.5 más 16 menos 10, dividido 15, multiplicado por 7. Tengo un resultado de 27.3. Justo lo que ves mi resultado. 27.3. A alguien que no le haya dado ese resultado, ¿a todos le dio ese resultado? Sí, profe. Gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente decil que nos están pidiendo. Bueno, también debemos determinar el séptimo, ¿verdad? Es decir, el séptimo. Nuevamente, vamos a determinar lo que viene siendo su posición. Su posición. Entonces, ¿se recuerdan? Aquí sería de sub 4, donde 4 pues va a sustituir al acá. El total de datos nuevamente 40. 40. Dividido 10 porque lo estamos dividiendo los datos en 10, ¿verdad? En 10 partes iguales, ¿sí? Bueno. Perdón. No es de sub 4, es de sub 7. De sub 7. De sub 7. Este es lo que... Aquí también está mal, ¿verdad? De sub 7. Ahí está, de sub 7. Bueno, aquí me está diciendo que la posición va a estar en 28. ¿Sí? Va a estar en 28. Entonces voy a buscar mi dato que tenga 28 datos o más. Vamos a ver cuál sería ese dato. Esa frecuencia acumulada. ¿Dónde tengo 28 datos o más? Aquí, ¿vean? Y aquí. Si por casualidad me hubieran dicho que sería 25, por dar un ejemplo, ¿verdad? Prácticamente vamos a tener casi que el mismo resultado, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, no vamos a tener los mismos datos, pero no el mismo resultado, pero vamos a estar en la misma clase, ¿verdad? Aquí por 3 números no estoy en la misma clase, pero como ya dije, puede pasar, no hay ningún problema. Bueno, vamos a seleccionarlo, vamos a remarcarlo, y recordemos a estas alturas, pues ya nos vamos a recordar que necesitamos el límite inferior real. Límite inferior real. Necesitamos lo que viene siendo la frecuencia acumulada anterior y lo que es mi frecuencia respectiva, ¿verdad? Y allá tienen ustedes sus datos. El valor del intervalo ya saben que es 7, estamos contando de 7 en 7, ¿verdad? Entonces, vean, d sub 7, aquí está mal, ¿verdad? D sub 7 sería igual a, permítame, ¿dónde está? Bueno, límite inferior real, ¿cuánto sería? 31.5. 31.5. Más la posición, que es de 28, vean, 28, remarcar para que ustedes no se los olvide, 28, 28, menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? 25. 25. Dividido la frecuencia respectiva de esa clase, que es de 13, vean. 3. Nuevamente, como les digo, utilicen la cantidad de paréntesis necesaria. Aquí coloquemos otro y aquí otro, ¿sí? Para hacer esa operación, yo tengo un resultado de 28, 1.5 más 28 menos 25 dividido 13 por 7. Tengo un valor de 33.12. Sí, justo lo que nos están diciendo aquí, ¿eh? 33.12.
Entonces, así estaría. Se dieron cuenta que es el mismo procedimiento que estuvimos haciendo la vez pasada, pero ahora bien, lo único que cambia es que lo estamos dividiendo en diez, por así decirlo, en 10 porciones, ¿verdad? Que sean totalmente iguales. ¿Sí? ¿Duda, jóvenes? No, No, profe. ¿No? claro. Gracias. Vamos a ver ahora lo que viene siendo los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Vean, misma fórmula, ¿vean? Misma fórmula. Bueno, los percentiles son los 99 valores que dividen una serie de datos ordenados en 100 partes iguales. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, 2%, 3%, 5%, 7%, 8%, 10%, todos, ¿verdad? Y al 99% de los datos, ¿sí? Obviamente no vamos a agregar al 100% porque ese sería el límite, ¿verdad? Y no vamos a agregar al 0% porque será el límite inferior de todos los datos, ¿verdad? Entonces sería del 1% al 99%, ¿sí? Todas esas. Entonces, en una serie de datos se les podría preguntar, ¿verdad? Determinar, determinar los percentiles de la siguiente serie de datos. Y ya saben que ahí sí sería bastante trabajo, ¿verdad? Va a ser lo mismo, pero va a ser bastante trabajo porque serían 99 valores que ustedes deberían determinar. ¿Sí? Entonces, la fórmula para los percentiles teniendo datos agrupados es la siguiente. Para algún percentil K va a ser igual al límite inferior real más la posición nuevamente, pero ahora como estamos dividiendo entre 100, va a ser dividido entre 100, ¿verdad? Menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia por el valor del intervalo, ¿sí? Vamos a determinar el percentil 20, el 20 percentil. Vamos a determinar. Bueno, entonces, vamos a decir, también, percentil va a ser representado por la letra K, por la letra P, perdón. Percentil 20, P sub 20, donde 20 va a sustituir a la K, N nuevamente, cantidad total de datos, N, y vamos a decir entonces, este, 20 por 40 sería 800, 800 dividido 100 sería 8. Entonces vamos a ver en nuestra tabla de frecuencias donde tengo 8 datos o más, ¿verdad? 8 datos o más. Vamos a ver aquí. Voy a copiar nuevamente esto porque es lo que estamos utilizando. ¿Dónde tengo, cuánto era? ¿Dónde tengo 8 datos o más? Aquí, vean. Por eso les digo, no se vayan a confundir con decir, bueno, si me están pidiendo el, el, el percentil 20, no vayan a creer que es la clase 20, porque incluso aquí ya no tengo, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya no llego a 20, ¿verdad? Entonces no se vayan a confundir con eso. ¿Dónde tengo 8 datos o más? Aquí. Bueno, mismo procedimiento. Vamos a remarcarlo del color que nosotros querramos. Como ya les dije, a estas alturas, pues ya eso se volvió como pues así un poquito monótono, ¿verdad? Ya sabemos que necesitamos límite inferior real, límite inferior real. Necesitamos lo que viene siendo la frecuencia acumulada anterior, que está aquí. También vamos a necesitar lo que es la frecuencia respectiva de esa clase.
Y el valor del intervalo ya saben que es de 7, ¿verdad? Ya saben que es de 7. Entonces, vamos a decir, límite inferior real, ¿cuál es? 17.5. 17.5. Más la posición fue lo que encontramos, que es 8. 8 menos la frecuencia acumulada anterior. Permítanme, solo voy a agrandar un poco porque... Ahí está, ahí creo que sí me ve. Vamos a hacerlo otra vez. Bueno, nuevamente. Límite inferior real. ¿Cuánto es? 17.5. 17.5, ¿vean? 17.5. Más la posición. ¿Sí? La posición es 8. 8. Menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? 6. 6, ¿verdad? Dividido la frecuencia respectiva de esa clase. ¿Cuánto es? 4. 7, valor del intervalo. Y nuevamente les recuerdo utilizar la mayor cantidad de paréntesis necesarios, ¿no? Al hacer esta operación, yo tengo un resultado de 21, ¿sí? Valor de 21. El percentil 20 sería el valor de 21, ¿ya? Valor de 21. Si por alguna casualidad hubiera sido el percentil 20 equivale al valor 20, puede ser también, pero como ya les dije, esas son casualidades, no es que vaya a ser así, ¿verdad? No es que vaya a ser así, siempre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Está claro? No, profe. Sí, gracias. Solo permítame entonces. Em, ¿Se recuerdan que habíamos tomado, por así decirlo, un descanso en el tema de las desviaciones, de las medidas de desviación? Nos hacían falta dos, ¿verdad? Nos hacía falta la desviación típica y el coeficiente de variación, ¿verdad? Eso nos hizo falta. Entonces, voy a empezar. Bueno, ¿se recuerdan que en su actividad viene esto? Sé que, bueno, espero que dé tiempo de terminarlo. Espero que dé tiempo de terminarlo. Ahora, si no, pues solo me mandan las, eh, las desviaciones que nosotros ya teníamos. Vean, la desviación estándar o desviación típica es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable. La desviación estándar es simplemente mayor o igual que cero. Bien conocida como desviación típica, se representa con ese símbolo. Es la medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable. ¿Sí? ¿De cuánto se está desviando, verdad? ¿Cuánto se está desviando? Se desvía, pues, obviamente, pues, de lo que viene siendo, de la media aritmética, ¿verdad? ¿Cuánto se desvía de la media aritmética? La desviación típica está relacionada con los valores de la media y la varianza. Recordemos que el concepto de cada una de ellas. Media. Media es la medida de una muestra de serie de datos. Varianza. La varianza es la separación que existe entre el valor cualquiera de una serie y la media, ¿verdad?
Para aplicación de la fórmula de desviación típica, se debe tomar en cuenta si el estudio es para población o para una muestra. De acuerdo a los datos, podemos hacer uso de las siguientes fórmulas. Desviación típica para una muestra. S, o sea, desviación típica, va a ser igual a, nuevamente, sumatoria de lo que viene siendo marca de clase menos la media elevada al cuadrado, dividido total de datos menos 1. Para la población va a ser lo mismo, pero nuevamente sin S menos 1, ¿vean? Para una población no vamos a tener S menos 1. Como se puede observar, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, nuestra fórmula se podría resumir de la siguiente manera. Fórmula resumida para desviación típica. S va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Así de sencillo. Entonces, si ustedes ya tienen el valor de su varianza, le sacan raíz cuadrada y obtienen su valor de desviación típica. Así de sencillo. ¿Sí? Así de sencillo. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación o coeficiente de variación de Spearman es la medida de estándar que ofrece información respecto a la dispersión relativa de un conjunto de datos. Esta medida es muy utilizada en las ciencias estadísticas relacionadas con la media aritmética y la desviación estándar de un conjunto de datos. Así, en resumen, el coeficiente de variación sería la variación ambicionada de un conjunto de datos respecto de su media aritmética. La fórmula que aplicaremos será la siguiente. Coeficiente de variación va a ser igual a la desviación típica dividido su media aritmética por el 100%. Vamos a ver qué es. No sé. Dice, en el siguiente ejemplo trabajaremos un resumen de la medida de dispersión. De acuerdo a la tabla de frecuencias proporcionada en el ejemplo, practicaremos la desviación típica y el coeficiente de variación. Ten en cuenta que el ejemplo es para datos obtenidos de una muestra. Vamos a trabajar con esta tabla, ¿verdad? Vamos a trabajar con esta tabla, solo que vamos a ver. Me da tiempo, veamos. Voy a ver lo que seguramente no me da tiempo de terminarlo, ¿verdad? Pero vamos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Nuestros límites inferiores y superiores. ¿Cómo saber el límite superior? Se recuerdan pues que el límite superior va a ser igual. El límite superior va a ser igual a el límite inferior más el intervalo que es de 7. ¿Verdad? El intervalo que, perdón. Más el intervalo que es de 7 menos lo que viene siendo menos 1 para no duplicar los datos, ¿verdad? Para no duplicar los datos. ¿Sí? El límite inferior de la siguiente clase va a ser igual a el límite inferior de la clase anterior más el intervalo. Aquí sí solo se da más el intervalo. ¿Sí? Y ya tienen sus fórmulas, ¿vean? Eso ya solo copian su fórmula. Copian su fórmula. Ya tienen lo que es sus límites inferiores y superiores. Frecuencia. Pues frecuencia se recuerdan que es el conteo de los datos en una serie en un intervalo, ¿verdad? Marca de clase. Marca de clase se recuerdan que era, vean, como que nos está indicando, vean, límite inferior más límite superior dividido 2. Y eso va a ser en todos, vean. Límite inferior más límite superior dividido 2. Marca de clase por frecuencia, multiplicación
entre la marca de clase y frecuencia. Límite inferior real. Límite inferior real será igual a el límite inferior menos 0.5. Límite superior va a ser igual a, límite superior va a ser igual a el límite superior de la clase más 0.5. Frecuencias acumuladas sería la suma de lo que nosotros vamos acumulando, ¿verdad? Obviamente, pues aquí nosotros podríamos decir, ¿verdad? 6 más 0, pues es así, ¿verdad? Porque antes no teníamos nada acumulado, entonces sería más 0, ¿verdad? Ahora bien, en la siguiente clase, pues ya nos estamos dando cuenta que sería lo que nosotros ya teníamos acumulado más la frecuencia que estamos agregando, ¿sí? En todas, ¿verdad? Frecuencia que ya teníamos acumulado más lo que vamos a agregar, ¿sí? Eh, para la media, ¿verdad? Aquí necesitamos el valor de la media. ¿Se acuerdan que la media, pues, es, aquí vean, marca de clase por frecuencia dividido total de datos, ¿sí? La media va a ser igual. Profe, no está mostrando su Excel. No, perdón, es cierto. Ahí está. Bueno. Va a tomar un pequeño repaso. Bueno, límites inferiores se recuerdan que son de dónde a dónde estamos contando, ¿verdad? Y sabemos que estamos contando de 7 en 7. Por lo tanto, para el límite superior va a ser igual al límite inferior más 7, que es de cuánto estamos contando, menos 1, para no redondear los datos. Límite inferior de la siguiente clase va a ser igual al límite inferior de la clase anterior más el valor del intervalo. Frecuencia, cantidad de datos en un intervalo. X sub I, o sea, marca de clase, va a ser igual a el límite inferior más el límite superior dividido 2. Marca de clase por frecuencia. Va a ser igual a la marca de clase por frecuencia. Ahora bien, para lo que viene siendo la media, ¿sí? Para lo que viene siendo la media, recordemos que es igual a la suma de la marca de clase por frecuencia dividido el total de datos, que es 40, ¿no? Aquí tengo lo que viene siendo mi media, ¿verdad? Mi media aritmética. Media aritmética. Límites inferiores reales va a ser igual a al límite inferior menos 0.5. Límite superior real va a ser igual a el límite superior más 0.5. Frecuencias acumuladas va a ser lo que yo voy acumulando más lo que yo voy a agregar, ¿verdad? Como por ejemplo en la primera clase, nos damos cuenta que no tenemos nada acumulado, por lo tanto va a ser solo eso. Ahora bien, para la siguiente clase sí vamos a acumular lo que ya teníamos y lo que viene siendo la frecuencia respectiva, que es lo que va a ir sumando, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces jóvenes, creo que por el día de hoy lo vamos a dejar aquí. La próxima clase, pues vamos a terminar este ejercicio. Ahorita ya no me va a dar tiempo, ¿verdad? Entonces, pregunto, no sé si tienen alguna duda en general, No, profe. ¿no? Bueno, entonces, los espero la próxima semana, jóvenes. Por favor, espero que ya hayan terminado lo que ya pueden hacer, ¿verdad? Las desviaciones que ya sabíamos, espero que ya los hayan terminado. Y así pues van a interesarse, ¿verdad? Entonces, jóvenes, los espero la próxima semana. Pasen feliz día. Nos vemos, profe. Adiós, Nos profe. vemos. Vamos, profe. Gracias, nos vemos.